existencia. Es decir, la pulsión de vida es crear, la pulsión de muerte es destruir. Tenemos que redirigir la libido. Igual que el cognitivo-conductual, como bien se mencionaba en la carrera, se realiza casi lo mismo, pero con diferente nombre. ¿Sale? Obviamente cada una tiene diferentes herramientas y tiene diferentes aportaciones que pueden manejar al paciente. Esto, se lo repito, es en terapia psicológica, pero lo estoy presentando de una manera muy general. Es una manera muy, sí, de vista muy general, que a profundidad tendríamos que hacer un análisis clínico, tenemos que aplicar pruebas psicológicas, se tienen que hacer muchas herramientas, ¿sale? Esto es de manera general. Ahora, esta de acá es a pacientes, esa es la persona que está teniendo esa idea, esa tentativa, ¿sí? Esta otra es a las personas y familiares de las personas que lo intentaron, es decir, a los deudos, ¿sí? ¿Cómo se trabajaría por ejemplo, a la familia, a papá, mamá de la persona que lo intentó, al hermano de la persona que lo intentó y falleció, al tío, al papá, a la mamá? Tenemos que trabajar el duelo, ¿sí? El trauma vivido, porque es un trauma, por eso se generó la crisis. Tenemos que hacer una reestructuración cognitiva. ¿Qué es la reestructuración cognitiva? Tenemos que, en la psique, tiene diferentes eslabones de conexiones neuronales que generan ciertas ideas. Esas ideas generan una conducta y después el comportamiento. Lo que aprendieron de esa vivencia la tenemos que reestructurar, ¿sí? Tenemos que resignificar la pérdida. Algo que sí me gustaría que tuvieran en cuenta es que una pérdida, háblese de ruptura amorosa, háblese de, por ejemplo, la muerte, nunca se supera. Lamentablemente muchas veces hacemos ese tipo de énfasis y decir, después lo superas. Y no, no se supera, solo se asimila y se aprende a vivir sin esta persona, ¿sale? Se resignifica la cognición que tenemos. Y también tenemos que trabajar las habilidades sociales, ¿sale? Todo esto mencionado, ¿cómo lo vive la psique? Es decir, la mente. Quiero que imaginemos una situación, quiero que imaginemos un pensamiento, un acontecimiento que pase. Nos quedamos sin empleo, hay una muerte, me dejé de mi novia, me dejé de mi novio, falleció un hijo, tuve un accidente, perdí mi automóvil por completo. Quiero que piensen un acontecimiento. Cuando ya tengan ese acontecimiento, ¿qué es lo que su mente les dice? ¿Qué pensamiento se viene? ¿Qué idea se está generando en su mente? Ojo, recordemos que todo depende de nuestras habilidades sociales y herramientas que tenemos como personas. Después de que pasó eso, tenemos una idea, se viene un pensamiento. Después de eso, se viene una emoción, tristeza, enojo, desagrado, ¿sale? Alegría. Se viene una emoción, después viene un sentimiento. Me gustaría que diferenciemos la emoción del sentimiento. La emoción es más espontánea, es de menos duración, mientras que el sentimiento tiene más duración. Después del sentimiento viene una conducta. ¿Qué tipo de conducta? Acorde a la que les comenté en unos momentos, ¿sí? Aislamiento social, estoy cabizbajo, no salgo de mi cuarto, estoy triste. La conducta dice muchas situaciones que previamente ya les mostré en las diapositivas, ¿sale? Así es como se vive en la psique, en la mente, este tipo de ideas. Así es como funciona. ¿Qué hacer en caso de no ser un profesional de la salud mental? Padres de familia, hermanos, tíos. Una pregunta cambia mucho. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? Evitar juzgar, no debatir el hecho o la idea, ¿sale? Nunca debemos de debatirle el por qué lo hizo.
ni tampoco juzgar. Por último, tenemos que canalizarlo con un profesional de la salud mental. Ahora, si yo le pregunto a una persona, ¿cómo estás? Y me dice con una voz cabizbaja y un comportamiento raro, bien, ese no es un bien. Ahí me está diciendo otra cosa. Su lenguaje me dice una cosa, pero su comportamiento me dice otra cosa. ¿Sí? Como padres de familia, como hermanos, como tíos, tenemos que tener mucha atención con nuestros familiares cercanos, porque se ve cuando está pasando algo. Me gusta lo que dice Freud, que menciona que emociones que no se expresan, que se reprimen, tarde saldrán, pero de una manera más grotesca. Y así pasa. Situaciones que me están pasando, que yo no estoy expresando, que no estoy comentando ni estoy diciendo, tarde o temprano van a salir. Y si no la manejo bien, va a pasar este tipo de conductas, este tipo de ideas, estas situaciones. Y lamentablemente, si muchas personas, por ejemplo, lo que hacen es gritar, golpear algo, está saliendo, pero si otras personas atentan contra su vida, es tan lamentable el caso. ¿Sale? Entonces, presten mucha atención a esas conductas y vean esto, lo que pueden hacer simplemente desde una pregunta, ¿cómo estás? Buscar soluciones. Quiero que piensen mucho esta frase que les voy a decir porque en su momento yo lo hablaba con un psicólogo. Este psicólogo le dijo a una persona que tenía ideación suicida, le dijo la siguiente frase: ¿para qué le quieres dar una respuesta temporal? Perdón, ¿para qué le quieres dar una respuesta permanente a un problema temporal? ¿Cómo lo asocio? ¿Para qué le quieres dar una respuesta permanente a un problema temporal? Sabemos bien que de la muerte no se regresa, o no estoy metiendo temas religiosos, simplemente como temas ambiguos, ¿sale? Este psicólogo le decía, ¿para qué le quieres dar una respuesta permanente, que es decir, la muerte? ¿Para qué la utilizo a un problema que tengo? ¿Para qué utilizo la muerte de forma permanente si ese problema que tengo es temporal? ¿Sale? A lo mejor ese problema me puede durar un mes, 15 días, incluso un año, ¿sí? ¿Para qué le doy una respuesta permanente? Mejor hay que darle una respuesta temporal, afrontar las situaciones, ¿sale? Bueno, prácticamente hemos terminado con la ponencia del día de hoy y me gustaría escucharlos, ¿sale? Quisiera escuchar qué dudas tienen, qué aportaciones tienen, qué sugerencias tienen. En esta diapositiva he puesto mi número telefónico por si quieren que les dé una más, más ponencia o aclaración de dudas, por ejemplo, más profundas en cuestión de la psicoterapia, que la di de manera general, cómo tratar a un familiar, cómo tratar a un conocido, ¿sale? Entonces sería todo de mi parte en esta diapositiva y escucho todo lo que tengan por decirme. Gracias. Excelente, muchas gracias, Carlos, por tu ponencia. Muchísimas gracias. Chicos, ahorita este espacio es para la retroalimentación, para la aportación de ideas. Entonces, si alguien tiene algo que aportar, a mí sí me gustaría aportar desde mi trinchera. Eh, muchas muchas veces nosotros a nuestro alrededor tenemos a las personas que están ahí con la ideación, con el intento, este, y no le tomamos la importancia necesaria, ¿vale? O no le tomamos, no le toman la importancia suficiente al problema del familiar o del amigo, del conocido, o incluso se normaliza la broma, ¿no? Se normaliza de, pues me mato, de,
se empieza a normalizar este lenguaje en donde recordemos que todo nuestro cerebro, nuestra mente, para nuestra mente nada es mentira, todo es real. Recordemos el ejemplo de no imagines una jirafa, ¿vale? La vamos a imaginar, entonces, porque lo estamos predisponiendo. Entonces, si empezamos a tener este lenguaje, hay que empezar a identificarlo desde el lenguaje, desde como lo decía el profe Carlos, observar el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, porque recordemos que un axioma de la comunicación, el primer axioma de la comunicación es todo comunica. Es imposible no comunicar. Entonces, una cosa es lo que dice y otra es cómo lo dice, ¿vale? Entonces, si de mi parte, si identificamos algo a nuestro alrededor de este tema, o incluso con nosotros mismos, porque tal vez estamos hablando como si el problema fuera de otra persona, pero tal vez yo lo estoy pensando, tal vez yo tengo esa ideación. Entonces, hay que identificarlo, no pasa nada, no pasa nada, es normal, incluso es muy estadísticamente el 85% de la población tiene pensamientos de muerte, ¿vale? Entonces, es muy normal, solo lo que no es normal, pues es quedarse mucho tiempo con esta ideación y luego llegan los intentos y ya después llega la consumación, ¿vale? Entonces, eh, ahorita no sé si el maestro Carlos nos pueda pasar su contacto por el chat, para las personas que gusten contactarse con él. Él es experto en el tema, él es máster, entonces no sé si podrá, si puedes, Carlos, de ponernos ahí tu número en el chat para que lo compartan. Y bueno, chicos, ahorita el espacio, ustedes son los protagonistas. Por favor, siéntanse con la libertad de prender su micrófono y darnos su aportación. Adelante, los escuchamos. Bueno, yo tengo una pregunta. En caso de en la familia cuando hay un suicidio en un adolescente, ¿cómo se maneja con los demás niños, con los primos y eso? Porque ellos se enteran de cómo pasó la situación y no, ellos ya después, cualquier enojo, cualquier cosa, dicen, yo voy a hacer lo mismo que hizo mi prima, mi primo. Ahí cómo se maneja con los niños. Ok. Sí, sí me escucho, ¿verdad? Sí. Ok. Hay un caso muy particular que también pasó aquí en Aguascalientes. No sé si todos hayan visto la película de Coco, pero menciona donde dice que por ejemplo, las personas que mueren van al cielo, mencionaba la película. Hubo una niña que sus padres estaban divorciando. Cuando sus padres empiezan a divorciar, su idea era fíjense, o sea, era matar a sus padres y luego suicidarse ella. ¿Para qué? Para los tres estar juntos, como decía la película. ¿Qué trato de dar a entender con esto? Los niños tienen ese tipo de ideas plasmadas en su cerebro sin una concepción como tal. No saben distinguirlo, simplemente lo que es el suicidio no lo saben, ¿sale? No tienen esa concepción, no saben qué es eso, suicidio. Ellos están incluso hasta con esta fantasía de decir, voy a regresar,
voy a volver, no voy a morir. Tienen ese tipo de concepción. ¿Qué es lo que está pasando? Estos niños aprendieron la conducta por lo que vieron, como lo comenté en la diapositiva, tuvieron ese tipo de aprendizaje, ¿sale? ¿Cómo se les puede resignificar? De la siguiente manera. Hay que hablar y hay que comenzar, por ejemplo, con la tablita de las emociones. Hay que expresar todo lo que nos pasa. Hay que decir todo lo que nos pasa. Hay que tener esa comunicación de expresar lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo y encontrar soluciones, ¿sale? Siempre hay que encontrar mínimo 5 soluciones a un problema. Si no me funciona la primera, si no me funciona la segunda, si no me funciona la tercera, la cuarta me puede funcionar, ¿sí? Hay que, de este modo, con las personas, con los niños que tuvieron pues sí, esta cercanía con la persona que logró el consumado, hay que manejar eso, ¿sí? La expresión emocional, el manejo correcto de afrontar las situaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Aguascalientes, como bien lo mencionaba el psicólogo, Aguascalientes se volvió un estado que normalizó esta conducta, ¿sí? Aguascalientes es un estado que ha normalizado el suicidio, ¿sí? Cuando se habla de suicidio, se habla como cualquier tema otro. ¿Por qué? Porque la conducta se volvió normalizada. La conducta se vio como algo común. Si bien otra cosa que también me gustaría que manejaran, y se puede aplicar para todo, no nada más para los niños, sino personas que vivieron este tipo de situaciones, el manejo de las situaciones, por ejemplo, Aguascalientes es un estado que está totalmente industrializado, ¿sí? Hay industrias en todo el estado y eso es lo que genera ese tipo de frustración de poner, quitar, y tienen toda esa mente muy, de cierto modo, están reprimiendo, ¿sí? ¿Qué trato de dar a entender esto? Hay que manejar las situaciones que generen frustración. ¿Por qué? Piénsenlo así. Repruebo una materia, me voy a suicidar. Me dejó mi novio, me voy a suicidar. Perdí el empleo, me voy a suicidar. ¿Por qué está pasando esto? Porque no estoy manejando soluciones, porque no estoy encontrando alternativas, porque la frustración la estoy viendo como algo de cierto modo que no tolero. Y a los niños hay que hacer eso, a los niños hay que enseñarles a manejar la frustración, que toleren la frustración. No le demos, está llorando, no le demos el teléfono, hay que no darles el teléfono. Están llorando porque quieren algo, hay que enseñarles que no siempre van a tener todo, ¿ok? Hay que enseñarles que probablemente no, si yo quiero un teléfono, quiero un Xbox, quiero un Play, no puedo tener todo al mismo tiempo. Ya desde ahí le estamos mandando una señal de que varias veces vamos a estar en desacuerdos y no vamos a estar conformes y no por eso voy a hacer, por ejemplo, este tipo de situaciones, ¿sale? Entonces, también para los niños y para todas las personas puede aplicar esto, tolerar la crisis, ¿sí? Expresar todo de una manera adecuada, por ejemplo, las emociones. Hay muchas técnicas. Si gustan, puedo presentarles todas las técnicas que se pueden aplicar para niños y personas, de que se pueden plasmar tanto como familia y de manera individual, que tanto el psicólogo lo puede tratar, pero después de explicarlo a la familia puede aplicarlo estando en casa. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, está bien. Igual también a mí me gustaría aportar algo a la respuesta de Carlos. En esas situaciones de los niños, no hay que subestimar la inteligencia de los niños, porque son súper, ultra, mega, recontra inteligentes, ¿vale? Entonces, ellos observan todo lo que sucede, ¿vale? Entonces, debemos de entender que cuando sucede un suicidio, el problema no es esa persona que se suicidó es un foco rojo de que el sistema está en caos, ¿vale? El sistema familiar es el que está podrido. O sea, la relación que se lleva la familia es lo que está mal, no la persona que se mató. Entonces, si alguien de mi familia
optó por el suicidio, quiere decir que el entorno es el que está dañado, ¿vale? Entonces, lo más recomendable, obviamente, pues es la atención terapéutica, el ir a sesiones, de preferencia toda la familia, para que puedan los niños tener esa resiliencia de saber por qué se hizo, por qué sucedió, por qué pasó las cosas, ¿vale? Es que no tuvo la culpa, no sé si fue el primo, si fue el hermano, no tuvo la culpa mi primito de matarse, lo que sucedió es que el entorno no funcionaba de la mejor manera y lo orilló a que tomara esa decisión, ¿vale? Porque si no, sucede esto de que no tienen la tolerancia a la frustración y no tienen la información suficiente, y entonces sucede esto de que, me castigaron la televisión, pues me mato. Corté con el, pues me mato. Voy a hacer lo mismo que mi primo si me regaña, mamá. No, ¿vale? Hay que enseñarle lo que sucedió tal cual, ¿vale? Lo que sucedió fue de que había falta de comunicación o había ausencia por parte de las figuras paternas, no sé, dependiendo del caso, ¿verdad? Entonces, el problema no es el individuo que tiene la ideación o los intentos o la consumación del suicidio, es el sistema, ¿vale? El sistema del entorno es lo que influencia al individuo. ¿Me explico? No sé si ahora sí que, bueno, se complementó un poquito más, o salieron más dudas, no sé, ustedes díganme. Me gustaría hacer otra aportación, licenciado. Por ejemplo, hay una técnica muy buena que precisamente se trata de esto. La técnica relaciona a las personas, por ejemplo, papá, mamá, hermanos y a toda la familia. No estamos atacando un problema, le estamos dando de rebote a toda la familia, ¿sí? Las personas, curiosamente, creen que se está tratando una persona, pero esa técnica le está dando de rebote a todas las demás, ¿sí? ¿Qué es lo que trato de dar a entender con esto? Esa técnica es muy buena para aplicar a toda la familia y, como bien lo mencionó el licenciado, explicarles lo que pasó. Sí hay unas formas de explicarle a los niños lo que pasó. Primeramente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponerme a su nivel. No puedo estar de pie, tengo que ponerme a su nivel, ¿sale? Al nivel del niño, al nivel de la niña. ¿Qué tengo que hacer? Tu prima, tu hermana, tuvo cierta conducta, hizo tal cosa, la hizo por una situación que pasó, por una situación que la manejó no de la manera adecuada. Pasó por lo siguiente. Precisamente, ¿qué es lo que le estamos dando a entender? Que no porque él o ella vaya a pasar por lo mismo, lo tiene que hacer. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque supongamos que a lo mejor le vuelve a pasar lo mismo y va a creer, mi prima, mi tía lo hizo, yo también lo voy a hacer. ¿Sí? Hay que precisamente explicar, como lo mencionó el licenciado, ese contexto y de decir, vaya, eso le pasó a ella, pero no por eso te va a pasar a ti. Tenemos que modificar, por ejemplo, la comunicación, si hay ausencia de padres, vaya, es caso por caso, ¿sí? No puedo dar como un ejemplo muy específico porque es de acuerdo al caso, pero sí es eso. Mencionaban mucho lo que son las redes de confianza, por ejemplo, amigos, familia, pareja, ¿sí? Hay que sustentarlos, hay que tenerlos bien fortalecidos para que no se repitan las conductas, para que ese aprendizaje lo utilicen de forma buena. No sé si me estoy a entender. Este suicidio que pasó, lo podemos utilizar a nuestro favor. Claro. Lo podemos Y todo utilizar. desde el aprendizaje, ¿no? O sea, desde que de qué aprendimos de esto. Entonces, de hecho, ahorita alguien del auditorio prendió el micrófono, Itzel Chávez Arroyo.
¿Te gustaría Hola. comentar, Carlos? Sí, disculpa, ahorita mencionabas que eso, bueno, lo de los suicidios muchas veces, o yo comprendí que es mediante lo de la familia, bueno, o sea, como que es como la terapia sistémica, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo podrían explicarme desde la terapia sistémica lo de un suicidio? ¿Puede ser por alguna carga familiar que desde antes de nacer el niño ya traiga? Ok, no, acá no es desde la carga energética desde que nace, porque ya hablamos de ahí de biogenética, ¿vale? La terapia sistémica es el sistema de relación, entonces es bien fácil de entenderla. La terapia sistémica nos habla de que el sistema familiar somos engranes, cada individuo es un engrane, ¿vale? Entonces empieza la mecánica, empiezan a girar los engranes, que es la forma de relacionarse una persona con otra persona dentro del sistema, ¿vale? Entonces, recordemos que los conceptos de sistémico, pues está el caos y está la homeostasis. Y el caos es necesario para generar movimiento y el movimiento genera cambio y el cambio genera homeostasis. Pero llega un punto que si ese caos no genera movimiento, se estandariza, se homologa ese modo de relación, ¿vale? Entonces, se empieza a hacer habitual, tanto que el sistema entra en un modo de comunicación caótico, ¿vale? Entonces empieza a salir los focos rojos, ¿sale? Empiezan a salir los focos rojos del sistema caótico. Por ejemplo, en un sistema caótico, un foco rojo es un papá alcohólico o un hijo adicto o una mamá ludópata, no sé, me explico, empiezan a salir foquitos rojos, y la ideación suicida es uno de estos foquitos rojos del caos del sistema, ¿vale? Es un foco rojo de algo está pasando en esta mecánica, en este sistema familiar que va a tronar, ¿vale? Y están saliendo estos foquitos rojos. Entonces, el suicidio consumado también es el foco rojo, pero ya bien encendido, de que algo está echado a perder en el sistema, ¿vale? Entonces, es por la mecánica de comportamiento, ¿vale? No por la genética, ¿va? Para que se alcance a diferenciar esta onda. ¿Me explico? Ok. Salsa, yo quiero... Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Itzel, por preguntar. Alma. Sí, yo quiero hacer una aportación. No me fijé quién había preguntado hace un momento. Era antes a la participación de Itzel. Preguntaban que qué hacer cuando en la familia había un suicidio y entonces los niños se frustraban o se enojaban y luego decían, pues me voy a suicidar, ¿no? Claro. Y yo recuerdo en algún momento, en una de las cosas que he asistido para mi formación, me acuerdo que nos decían algo así como que como adultos somos responsables de enseñar a identificar al niño qué es lo que está sintiendo. Somos como sus modelos, ¿no? Y pues para eso también es importante que el adulto aprenda a reconocerse, ¿no? Y entonces a lo mejor empezarle a reflejar al niño qué es lo que le está pasando y tenemos que aprender a ver esto que decía Carlos y lo que decías tú de la comunicación verbal y no verbal, pues tal vez en vez de quererse matar el niño, ¿no? Más bien se refiere a que está en una situación de enojo. Y entonces si el niño llega y me dice, es que quiero que me compres un Xbox, ¿no? Y el papá dice, pues no, no te lo voy a comprar, pues me voy a matar como mi primo, ¿no? Ah, muy bien, estás intentando decir que como no te puedo dar un Xbox, te sientes enojado y te sientes frustrado. Eso es muy diferente a lo que tú estás diciendo ahorita.
Y entonces ese es como un trabajo psicoeducativo en el que le enseñamos a nuestros niños a identificar realmente